Sigue actualizándose el conflicto Rusia-Ucrania y para eso le vamos a dar la bienvenida de inmediato a George Filatov, analista internacional que nos acompaña desde Moscú. Muy buenos días, George. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis del conflicto. Hola, buenos días. George, quisiera preguntarte en este momento qué es lo que se sabe con respecto a la ofensiva y contraofensiva, además del importante envío que se ha hecho por parte de Reino Unido y además el viaje que ha realizado Zelensky durante los últimos días a distintos países europeos. Bien, en este momento, en cuanto nosotros sabemos, Ucrania todavía no ha empezado la contraofensiva, que fue anunciada hace mucho tiempo y todos aquí también esperamos pero en este momento hay algunos combates en la línea del frente y también Rusia está bombardeando los territorios donde hay unos equipamiento militar de Ucrania para no dar la posibilidad de Ucrania de usar todo su esfuerzo para esta contraofensiva. Y también, si hablamos sobre el visito de Vladimir Zelensky a Europa, en cuanto nosotros comprendemos, Vladimir Zelensky está pidiendo más armas para el contraofensivo porque cuando nosotros comprendemos, todavía Ucrania no tiene bastante fuerzas para realizar este contraofensivo, porque bien, no está suficiente con motivo de lucha en Bakhmut, que Rusia casi tomó y se quedó, en cuanto nosotros sabemos, se quedó un distrito pequeño de Bakhmut, donde los combates pasan desde el principio de este año. George, y también está sucediendo durante las últimas horas una cumbre del Consejo Europeo en Islandia donde se registró lo que llamaron el registro de daños. ¿Qué se sabe sobre esto que incluso ya va a estar en La Haya? Bien, en cuanto a nosotros sabemos, ellos quisieron hacer un registro de daños que Rusia hizo para Ucrania durante este conflicto, pero todavía no sabemos qué ellos van a hacer con este listo. Como comprendemos, como podemos pensar, ellos, la Unión Europea va a pensar hacer Rusia de pagar por esos daños en el futuro, pero esta lista no es una cosa bastante importante porque si es posible implementar esta lista y si es posible utilizarlo, nosotros vamos a saber solo después del fin del conflicto y entonces la lucha armada es lo que es mucho más importante que esta lista que ellos pueden hacer, realizar o pueden hacer otras listas. Lo más importante es el conflicto, es la batalla. Este es lo que determina qué va a pasar y quién va a pagar a quién. Y además, George, hemos estado viendo la participación, sobre todo, por ejemplo, de Sudáfrica o de China, que quieren buscar mediar en este conflicto. ¿Es China capaz de mediar en este conflicto? ¿Y qué se sabe de, por ejemplo, la participación ahora de Sudáfrica, que Occidente lo ha visto o lo han considerado que lo van a ver de manera prudente? Bien, todas partes pueden participar, por supuesto, África del Sur y, por supuesto, China son los negociadores mucho más mejores para Rusia y para todos, porque ellos no son tan involucrados en el conflicto como Occidente, porque Occidente está casi parte de este conflicto y para Rusia no es unos negociadores, una parte tercera. Mientras que China y África del Sur, que mantienen relativamente neutrales relaciones con ambas partes, ellos pueden ser las buenos negociadores. Pero, por supuesto, mucho depende de las partes. Si ambas partes quisieran hacer las negociaciones, entonces ellos pueden ser reales. Pero si ambas partes no quisieran hacer las negociaciones, entonces ellos no pueden suceder en esta situación, en la situación de Rusia, porque ningún país no puede hacer Rusia sentarse si Rusia no quisiera sentarse en la mesa de las negociaciones. Mientras que Ucrania es posible hacer. Si quisiera hacer Ucrania, que Ucrania firma una paz, entonces Washington puede hacer.
Pero en este momento nosotros comprendemos que las partes todavía no piensan que, todavía piensan que guerra pueden y conflicto y la continuación del conflicto pueden ofrecer más oportunidades para realizar sus fines que las negociaciones. Por eso, en mi opinión, en este momento, antes de la ofensiva de Ucrania, no podemos pensar sobre ningunos, no van a hacer ninguna negociación. Después de la ofensiva de Ucrania, contraofensiva de Ucrania, podemos pensar sobre, podemos saber y es posible que algunas negociaciones puedan pasar. Pero por supuesto no sabemos sobre los resultados de estas negociaciones. George, ¿y qué consideras que podría ser lo negociable y lo innegociable en el caso de algún tipo de acuerdo? Por ejemplo, Ucrania ya ha dicho que no piensa negociar mientras Rusia esté en su territorio. Bien, en esta situación todo va a... esta cuestión es posible responder solo después de contraofensiva. Si Ucrania tiene poder para reconquistar su territorio, entonces esta es una pregunta. En este momento, en cuanto nosotros comprendemos, en este momento Ucrania no puede hacer nada y Rusia, oficialmente, según punto de vista de Rusia, las territorios de Lugansk, de Donetsk, de Zaporozhye, de Kherson y de Crimea, por supuesto, son parte de Rusia. Y por eso, según punto de vista de Rusia, según nuestro punto de vista, esos son los territorios de Rusia que ya tenemos que defender. Y también como Ucrania es peligroso para Rusia, Rusia tiene que también disminuir esta peligrosidad por parte de Ucrania, según punto de vista de Rusia. Por eso para Rusia es, por supuesto, no es un punto de negociación sobre los territorios, sobre estos territorios, especialmente sobre Crimea. Rusia no va a hacer ninguna negociaciones sobre Crimea, por supuesto, porque Crimea es para todos en Rusia, es parte de Rusia, por supuesto. Y por eso todo va a depender de los resultados del ofensivo de Ucrania, que todos bien estamos esperando. George, y ya para finalizar, ¿usted considera que esta será una guerra larga? Pues ya ha pasado más de un año y mencionaba el caso de Crimea, que en 2014 se anexionó Crimea, por ejemplo. Bien, Se esperaba que iba a ser un conflicto o una ofensiva relámpago. Disculpe que lo interrumpa. sí, sí, sí. Bien, por supuesto, yo no sé cuánto va a durar. Mucho depende de la economía de ambas partes. En esta situación, la economía de Rusia es bastante estable y en Rusia la sociedad no siente mucho los daños del conflicto. Y por eso, un gran por parte del punto de vista de aquí, de Moscú, es si la economía de Ucrania, si los países del occidente, ¿en cuánto tiempo países del occidente están listos de suministrar economía de Ucrania? Porque casi 30% de economía de Ucrania depende, en 30% de economía de Ucrania depende de la ayuda financiera por parte de los países occidentales y casi todo el equipamiento militar depende de los suministros occidentales. Esta es una gran pregunta. Y en cuánto tiempo ellos quisieran suministrar esta ayuda, en cuánto tiempo esta guerra va a durar. Así es, se ha paralizado, congelado un poco como ha estado sucediendo a diferencia del año pasado y bueno, se espera ahora la contraofensiva. Gracias, George, por acompañarnos. Gracias.